Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. Amén. Seguramente le doy la bienvenida a cada uno, a los hermanos Israel. También me dio nuestro y por la bendición de la bebé también, ¿no? Que va a ser presentada, gloria a Dios por ellos. Que el Señor bendiga su vida y es una bendición, ¿no? Todos creo que nos recordamos cuando nuestros hijos nacieron, qué alegría, ¿no? Es una bendición y que el Señor nos mande sanitos, ¿amén? Es una gran bendición. Quiero invitarles, hermanos, que vayamos al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25 y verso 31. Gloria al Señor. Vamos a tomar este pasaje de referencia. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cierre sus ojos en esta. Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, pongo mi vida delante de ti como un instrumento útil para la honra y gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, yo te pido que tú tomes el control, que tú pongas las palabras en mi boca, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la palabra que tú has enviado para alimentarnos en este día, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé la revelación en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, Señor, para edificación de nuestras vidas, para consolación de nuestras almas, Señor. Todo te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hemos estado tomando una serie de mensajes, amados hermanos, y meditando, o hemos estado estudiando en 1 Timoteo, que vamos a ir ahí, 1 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, y precisamente en los primeros 3 versículos del primero de Timoteo. Pero estudiando esta palabra encontré
este pasaje tan precioso que quise tomarlo como referencia, el libro de Mateo. Y pasa es de que a veces se nos ha olvidado el propósito por el cual Dios nos ha llamado, por el cual estamos acá, por cuál somos soldados de Jesucristo, por qué somos discípulos de Jesucristo, cuál es el propósito, cuál es la razón por la cual mi vida le pertenece a Dios. No solo porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, no solo porque Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para salvación y vida eterna, sino también para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto que está en el pasaje de Mateo 25, 31, lo estaba leyendo yo y meditando en él desde antes, y habla de las parábolas de las 10 vírgenes, de los talentos y de todo esto. Y podemos tener muchos talentos, amados hermanos. Podemos tener mucha preparación, podemos tener muchas cosas en nuestra vida. Pero si dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado realmente hacer, entonces nuestra vida pierde propósito. Habla y dice el Señor, por cuanto no lo hiciste a uno de estos. Hermanos, se nos ha olvidado a veces, y por eso quiero que vayamos ahí a 1 Timoteo, revisemos ahí donde hemos estado hablando, hermanos. 1 Timoteo capítulo 3, dice, versículo 1, vamos a leer hasta el 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor, perdón, estoy en segunda de Tesalonicenses, es 1 Timoteo, hermanos, 1 Timoteo capítulo 3. Timoteo con Tesalonicenses, aquí está. Gloria al Señor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo, perdón, mire, las hojas se lo quedaron, ya está. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Hasta ahí hablamos hace 15 días. Ahora vamos a hablar hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Ahora, cuando estábamos hablando de Mateo, ¿qué relación tiene Mateo, el libro de Mateo, lo que acabamos de leer con esto? Porque Dios nos ha llamado a tener acciones, cualidades, las cuales usted y yo debemos de ir desarrollando en la vida cristiana, como maduros en la vida cristiana. Más adelante habla de no ser un neófito. Cuando habla de no seamos neófitos, no seamos nuevos, no seamos, es como un nuevo creyente, alguien que no ha madurado en la fe. Y hemos visto que para ser maduro en la fe es necesario complementar nuestra vida a lo que Dios nos ha llamado. Que el Espíritu Santo transforme realmente nuestra vida, seamos nuevas personas. Porque nosotros podemos predicar, podemos hablar del amor de Dios, pero si no demostramos el amor de Dios, estamos sin fundamento, no tiene fundamento lo que podamos decir. Yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, pero hermanos, nosotros no andamos todo el día con la Biblia en la mano, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida cristiana? Que nuestra vida cristiana debe ser 100% cristiana. Aquí, en la calle, en la casa, donde quiera que estemos, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Para dar de beber, para tener misericordia. A veces miramos al necesitado y le damos la espalda, no queremos formar. ¿No le ha pasado a usted? Si no nos vamos a engañar, no necesitamos decirnos, pero me ha pasado a mí. A veces he volteado la mirada para otro lado
Y el Señor nos llama a eso, hermano. ¿Qué clase de cristiano soy? He estado pasando por una serie de situaciones y no es porque venga yo a contarles mis experiencias, que son las más, no, hermano, sino que el Señor me ha confrontado con la palabra y pasando en estas situaciones he tenido circunstancias en mi vida personal, las cuales he batallado y me he dado cuenta de que la única manera de testificar de Cristo es demostrando la obra que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Si usted y yo tomamos una actitud diferente, pudiéramos decir, oh, aquel me necesita, está enfermo, necesitado. Y no lo visitamos y no nos acercamos. ¿Qué sentimiento, qué corazón hay en nosotros? ¿Y por qué tiene relación esto? Porque en el versículo 2, vamos a leer ahí una palabra que es hospedador. ¿Qué es hospedador? Hospedador, ser hospitalario, una persona que acoge, dice, y atiende a los demás, especialmente a los extranjeros o extraños, de manera generosa, desinteresada y amorosa. Es ser hospitalario. Mira usted, pero en estos tiempos tan difícil que es, tan complicado ser hospitalario, no podemos ser demasiado hospitalarios porque se nos mete un ladrón, un abusador, un delincuente en la casa. Los tiempos son difíciles, pero cuando usted y yo somos guiados por el Señor y reconocemos que el Señor nos guarda y nos protege en todo lo que usted y yo hacemos, esa es la confianza que como discípulos de Cristo nosotros debemos de tener. Ser hospitalario, ser hospedador de las personas, ayudar al necesitado, hermanos, no es solo porque yo lo quiero hacer o solo porque quiero aparentar hacerlo, sino que debe de haber una intención generosa, bondadosa en mi corazón. Porque el Señor todo lo ve y a los ojos del Señor nada escapa. Pero, ¿por qué esta cualidad debe desarrollarse en nuestra vida, hermano? Porque es necesaria. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos difíciles. Usted no sabe quién tiene necesidad o de quién Dios le está enviando a su lado para que Dios lo salve, para que usted y yo le hablemos de la palabra de Dios. En nuestro trabajo. Les he contado que en mi trabajo hay alguien, es un expresidiario, y platicamos, y a veces va bastante desanimado. El señor ya tiene 62 años. Estuvo 24 años en la cárcel. Sus hijos lo abandonaron, lo dejaron. Ya no quisieron saber nada. Él nunca le he preguntado cuál fue su delito. ¿Por qué estuvo tanto tiempo preso? Pero hemos hablado y yo le he animado, le hablo de la palabra, va a la iglesia, pero a veces es necesario, hermanos, de compartir con esas personas que lo necesitan. Una palabra de aliento, una palabra de buen ánimo. Entonces, ser hospitalario no solo quiere decir que recibamos bien a los que atendemos en nuestra casa o compartamos con alguien necesitado. Hermanos, cuando aprendemos a desarrollar estas cualidades en nuestra vida. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Bueno, les digo, en la palabra Pablo le habla de los requisitos de los obispos, pero nosotros hemos estado hablando que deben de ser requisitos para un buen cristiano, para un buen discípulo de Dios. Si usted no lo cree así, hermano, deseche lo malo y quédese con lo bueno. Si la palabra no le edifica al 100% toda, deseche lo malo, lo que usted considere. Pero yo creo que es fundamental, hermano. ¿Por qué razón? Cuando yo estaba estudiando esto y hablaba de los obispos, eso me llevó a una situación bastante, a estudiar algo muy importante. Y voy a mencionárselos aquí. El ser hospitalario, hermano, nos trae tantos beneficios que a veces ni siquiera nos damos cuenta de las bendiciones del Señor. En 2 de Reyes, capítulo 4, del 8 al 37, si usted lo quiere leer, solo le voy a narrar la historia. Eliseo y la mujer de Sunem, una mujer sunamita. Dice que Eliseo pasaba cada año por Sunem. Y la mujer era un poco apoderada,
aquellas condiciones. Y propuso en su corazón alimentar al profeta, invitar al profeta a su casa. Le daba de comer y cada vez que Eliseo pasaba por ahí, la mujer lo atendía. Entonces le dijo ella a su esposo de que construyera un cuarto con una mesita, una cama, para que el profeta tuviera donde quedarse. Esa generosidad de esta mujer de Sunem, usted la puede leer la historia. Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 37. Ese impacto. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.